En este nuevo video vamos a ver el tema de triángulos y para ello vamos en primer lugar a ver unos teoremas fundamentales, los cuales yo considero que son estos tres. En primer lugar está que la suma de los ángulos internos de un triángulo vale 180 grados. Aquí están. La suma de los ángulos internos vale 180 grados. De ahí tenemos que la suma de los ángulos externos es igual a 360 grados. ¿Cómo se puede sacar un ángulo externo? Pues de su lado se proyecta nada más, se sigue proyectando un poco más el segmento y aquí está el ángulo, ¿no? Y algunos dirán, pues, traza ese segmento, acá está X. Y si lo trazo del otro lado, si trazas el otro segmento, igual va a ser, porque no nos olvidemos que este es su ángulo opuesto y también vale X. Entonces, la suma de estos tres ángulos es igual a 360 grados. Y por último tenemos este teorema fundamental, que es la suma de dos ángulos internos es igual a este ángulo externo. Y tiene lógica, porque si nos damos cuenta de estos dos ángulos, ¿cuánto le falta para que llegue a 180? Le falta este ángulo, ¿correcto? Este lado X de aquí. Y a este ángulo de acá, que es 120, ¿cuánto le falta para que llegue a 180? Pues le falta la misma cantidad. Entonces, tenemos estos tres teoremas fundamentales. De aquí te van a mostrar teoremas adicionales, como por ejemplo estos dos de aquí, que son bastante conocidos, ¿no? Aquí te dice este teorema adicional que estos ángulos, ángulo W más ángulo Y más ángulo Z, es igual a este ángulo X. De la misma manera, te dice este teorema adicional que W más X es igual a Y más Z. Veamos cómo podemos sacarlos. Supongamos que no sabemos este teorema adicional, pero sé los otros teoremas anteriores. Pues yo aquí voy a proyectar un segmento, con lo cual obtengo aquí un triángulo y aquí otro. Por el teorema principal, que es de suma de ángulos internos es igual a un externo, pues aquí tenemos este ángulo externo que es BW más Y. Hasta ahí estamos correctos. BW más Y. Y entonces aquí tenemos dentro de este ángulo W más Y más Z. Y aquí está el ángulo, si te das cuenta, X vendría a ser un ángulo externo. ¿Y a qué es igual? Correcto, a W más Y más Z. Entonces, no necesitas grabarte, digamos, estos dos más, ni tres, ni cuatro más adicionales. Basta con que tú sepas los fundamentales, de ahí se pueden sacar lo demás. Aquí también vamos a ver. Tenemos este teorema adicional, que uno rápidamente, claro, si lo sabes, puede sacar rápidamente al ojo un ejercicio. Pero veamos de qué manera los podemos sacar también. ¿A qué es igual esto? Dos ángulos internos y aquí está el ángulo externo, si se dan cuenta. Es igual, aquí está, mira. Este es X más W. Pero si nos damos cuenta, de acá también es el ángulo externo. Entonces, X más W es este ángulo. Y si nos centramos en este ángulo, Y más Z, aquí también sería Y más Z. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Aquí llegamos a que W más X es igual a Y más Z. Con los teoremas fundamentales sacamos los demás teoremas adicionales. Aquí tenemos un primer ejercicio para practicar lo que ya hemos estado viendo. Rápidamente pudiéramos sacar, en primer lugar, cuánto vale este ángulo de aquí. Ahí vamos a ver los teoremas que vamos a utilizar, los fundamentales. Sabemos ya por el teorema adicional, aquí está este de aquí, 150, y esto de aquí valdría 30. Por teorema adicional, que sabemos que esto más esto es igual a 90 más 40, podríamos sacarlo rápidamente, pero vamos a hacerlo como de la manera con los ángulos, con los teoremas fundamentales. Si completamos aquí, este ángulo 90, 40, faltaría 50. Y como este es su opuesto, pues aquí también valdría 50 grados. Y miren, al saber las sumas de los ángulos de un triángulo, de los ángulos internos, pues podemos sacarle. Tenemos 30, tenemos 50. ¿Y cuánto falta para llegar a 180? Ese sería el valor de X. Entonces, X valdría 100. En este otro ejercicio podemos resolverlo de múltiples maneras. A ver, en primer lugar, aquí están los teoremas fundamentales. Completemos datos, estos ángulos de aquí, por diferencia 180 vale 44 y este vale 40. Aquí varias maneras que uno puede resolver. Una de ellas sería sumando los ángulos internos, que dan 180, y lo otro
sería cuánto es este ángulo de aquí, que lo podemos sacar, la suma de los ángulos externos. Tenemos este ángulo, entonces lo que falta sería este ángulo de aquí para 360. Y la diferencia de este ángulo con X para 180 sería la respuesta. Vamos a hacerlo de esta manera. Suma de ángulos internos. 40 más 44 más X sería igual a 180. Pues rápidamente X tendría el valor, el 84 va a ir a restar al otro lado, pues sería X vale 96. En este ejercicio nos piden hallar X más Z. Aquí tenemos los teoremas fundamentales que vamos a utilizar en triángulos. Y ya sabemos que este es miren, en este triángulo, este sería un ángulo externo. Este ángulo más este ángulo daría Z, entonces, y aquí también si nos damos cuenta igual, ¿no? Este ángulo de aquí sería un ángulo externo de estos dos. Entonces yo le voy a poner aquí Z menos Y, porque si yo sumo Z menos Y más Y, daría Z. Y aquí igual le voy a poner X menos alfa, porque X menos alfa más alfa me da X. Ahora centrémonos aquí en este ángulo de aquí. Aquí está y aquí también. Veamos. Si sumamos Y más Z menos Y, todo esto vale Z. Esto es el ángulo externo de este triángulo de aquí. Y este lado de aquí también. Si nos damos cuenta, alfa más X menos alfa, pues todo esto de aquí sería alfa. Entonces también es el ángulo externo de este triángulo. Vamos a proyectar el segmento para que aquí también tengamos un ángulo externo. ¿Cuánto vale este ángulo externo? Veamos. Claramente nos damos cuenta. Por diferencia, valdría 140. Ahora sí, aquí sumando esto sería X. Entonces vamos a sumar. Tenemos este ángulo externo Z, este ángulo externo X y este ángulo externo 140. La suma de ellos debe darnos 360 por el teorema fundamental, suma de ángulos externos. Ahora X más Z, pues es igual a 360 menos el 340 pasa a restar y nos da lo que nos piden al final. X más Z sería igual a 220. Y en este último ejercicio, para practicar los teoremas fundamentales, nos acordamos de esa fórmula que nos dieron y pudiéramos también, nos facilitaría un poco, pero vamos a sacarlo por la mano. Aquí está el teorema, adicionales, recordemos. Vamos a resolverlo así como hemos estado. En primer lugar tenemos este dato, porque nos piden el valor de Z. X más Y más 150 es igual a 180. Teorema fundamental de suma de ángulos internos de un triángulo. Entonces X más Y es igual a 30. Proyectemos aquí, no nos acordamos de esto. Vamos a proyectar. Y ahora, ¿qué sigue? Pues ángulos internos, aquí está el externo, X más Z. Ya tenemos este ángulo. Y ahora, aquí está un ángulo interno, X más Y, y X más Z y Y, que son dos ángulos internos. Y aquí tenemos el ángulo externo de 150. Entonces, vamos a igualar X más Y más Z es igual a 150. Pero X más Y ya tenemos ese valor. Vamos a reemplazar. Z más el valor de X más Y 30 es igual a 150. Z sería igual al final de 120 sería el valor de Z. Eso fue todo. Espero que este video te sea de gran ayuda. No te olvides, si te gustó, comparte, suscríbete a nuestro canal, déjanos algún tema que quisieras que compartamos contigo.